Bueno, buenos días a todos. Nos reencontramos de vuelta después de un tiempo en conjunto con Eleonora. Estamos viendo una realidad epidemiológica totalmente distinta a la que vivimos en el pasado con respecto al COVID, ¿no? Es una situación distinta, por lo que queríamos charlarlo un poco con ustedes. Si bien esto lo pueden ver en los medios, ¿no es cierto?, nacionales, queremos contarle un poco la realidad local. Es una situación en donde vemos que, por un lado, el rol de la vacunación, ¿no es cierto?, hace que los cuadros sean mucho más leves, y por otro lado también la cepa que está circulando actualmente tiene un comportamiento totalmente distinto y donde es mucho más leve también su agresividad. Digamos, podemos observar que es mucho más contagiosa, que cuando en una familia tenemos un positivo se contagian todos, pero también es cierto que ese cuadro no es el cuadro que generaba meses atrás el COVID. Por eso hace que durante los últimos 15 días hayamos tenido muchísimos casos y hemos observado un comportamiento clínico distinto, con muy poquitos internados, con las ecografías pulmonares que daban completamente normal en todos los pacientes. Entonces, en determinado momento observábamos que venían 500, 600, 700 pacientes con un score pulmonar de 0, 1. Bueno, yo le hablo de score pulmonar porque a lo largo de 2 años estuvimos hablando de ecografía pulmonar y sabemos que tenía un score pulmonar superior a 10 aquel que tenía una neumonía, y ahora vemos que a ese score no llega prácticamente nadie, ¿no es cierto?, y hay rastros pulmonares mínimos, y la enfermedad nos está dando más un cuadro respiratorio alto, con congestión, con cefalea, y por suerte con una baja tasa de internaciones. Esto, la combinación de cientos de casos en simultáneo, con mucha transmisibilidad pero poca agresividad del virus, ha hecho que replanteemos un poco el funcionamiento del sistema. Nosotros en algún momento, cuando teníamos una tasa de neumonía muy alta, ¿no es cierto?, por cantidad de infectados, les recuerdo, teníamos internado al 18%, el promedio fue, con las cepas anteriores, al 18% de los pacientes. O sea que cuando teníamos 100 pacientes positivos, teníamos 18 internados. O sea que en determinado momento, cuando llegamos a tener 600 pacientes positivos, nosotros tenemos que haber tenido una cantidad superior a todas las camas del hospital. Y llegamos a tener 1, 2, 3, 4 internados en ese momento. Esto hizo que tuviésemos que replantear, ¿no es cierto?, la forma de trabajar para poder, digamos, llegar a todos los pacientes de la mejor forma posible, que ahora Eleonora les va a comentar un poco cuál fue la decisión tomada y con la que estamos teniendo buen resultado, que es un seguimiento tal vez no tan estrecho desde la ecografía, ¿no es cierto? Estamos seleccionando los pacientes más añosos o con factores de riesgo para hacer la ecografía pulmonar, y afortunadamente aún esos pacientes siguen dando con un score normal. Entonces, bueno, estamos viendo que estamos frente a un virus distinto, que tenemos que tener una postura, ¿no es cierto?, nuestra como médicos y de la sociedad totalmente distinta a lo que teníamos antes. En algún momento, allá por la primavera, que dijimos, esperemos que que nos agarre la primavera sin casos, y bueno, y dijimos, bueno, estamos más tranquilos. Sabíamos que podía aparecer otra ola cuando el virus mutara, y creo que lo planteamos en este mismo pasillo. Dijimos, la solución va a ser cuando mute y se equivoque, cuando haga una mutación y sea menos agresivo. Bueno, afortunadamente, aparentemente se ha equivocado con esta cepa en su mutación, y nos ha dado un poco de respiro. No de respiro en el trabajo, porque seguimos con muchos pacientes, pero por lo menos de respiro en las complicaciones, que es lo que nos preocupan, ¿cierto? Así que bueno, Elio nos va a contar un poco cómo estamos trabajando ahora. Bien, buenos días. Un poco también llevar que hay mucha incertidumbre con respecto a la gente, porque se va a cambiar un poco la metodología de trabajo. La gente estaba acostumbrada ante el resultado positivo que lo llamaran, estar en contacto permanente con una persona. Bueno, eso cambió desde hace poquitos días atrás. En realidad, ahora, cuando se le notifica al paciente que es positivo, ya sea por un test o por criterio clínico, directamente se hace una comunicación vía WhatsApp a través de un PDF, digamos, de un mensajito donde dice todas las indicaciones que tiene que seguir el paciente.
Es pura y exclusivamente, ahí en esa notita está todo lo que tiene que hacer el paciente, desde pedir un certificado, desde saber cuándo tiene que consultar a la guardia, en los horarios que tiene que consultar, ¿sí? Y eso un poco también queríamos llamar a la reflexión, porque no solo, como decía Ignacio, en las ecografías se va a determinar que sea mayores de 60 o a personas que evolucionan mal, sino en el seguimiento va a ser diferente, ¿sí? Primero un poco comunicar que van a cambiar los horarios un poco de hisopados, más que nada los fines de semana. Los días de semana vamos a seguir hisopando los mismos horarios, a las 10 y a las 17 horas va a ser para los adultos, de lunes a viernes, y para los pediátricos va a ser a las 11 de la mañana y a las 19 horas. Los controles de pacientes que manifiesten una sensación importante de falta de aire, ¿sí? La agitación, ¿sí? La falta de aire o una persistencia de la fiebre mayor de 72 horas, esos son los que tienen que venir a las 18 horas de todos los días, ¿sí? De todos los días, para eventualmente ser evaluados por un médico, ¿sí? Y ver si necesita una ecografía, una internación, etcétera. Pero los días de controles son todos los días a las 18 horas. El paciente que tiene esos síntomas tiene que venir en esos días y horarios. Recordamos que el COVID, como dijo Ignacio, si bien no nos genera cuadros respiratorios severos ni complicaciones, genera mucho malestar, genera dolor de cabeza, genera dolor de cuerpo, genera congestión. Son todos síntomas comunes, digamos, que se tratan con cualquier medicamento tipo paracetamol, ibuprofeno, lo que ya están acostumbrados a tomar. Y los fines de semana lo único que cambió, que va a haber solamente un horario de hisopado, ¿sí? Que va a ser para las 10, sábado y domingo a las 10 de la mañana, es el único horario que se va a usar para hisopar, y en los pediátricos a las 11 de la mañana, ¿sí? No vamos a hisopar en otro horario que no sean ese, ¿sí? Salvo que venga una urgencia, un paciente que lo requiera, pero en general a toda la población la vamos a hisopar una vez en el día, el fin de semana. Bueno, ¿algo más para agregar? Bueno, no, en realidad tratar de estar bien informados a través de los canales oficiales de qué es lo que se debe hacer. La metodología de trabajo probablemente, como en el resto de los 2 años que tuvimos, no se asemejó a ninguna de otro lado. Siempre hemos sido innovadores de algunas medidas y bueno, para eso a través de los canales oficiales que se fijen los horarios, que no vengan a cualquier hora porque por ahí a cualquier hora es a veces imposible estar, ¿sí? Por eso se determina, para que el trabajo sea organizado, días y horarios específicos para cada cosa. Bueno, muchísimas gracias. No, contarte un poquito que estamos atendiendo a todos los pacientes, no dejamos a nadie en el medio del río. Lo que pasa es que respetar un horario nos sirve porque el mismo médico que está ese día hace la sala en un horario determinado, hace ecografía en otro horario, hisopa en otro horario y ve en otro horario al paciente que tiene síntomas. Entonces, si nosotros no respetamos los horarios, es como que se altera un poco la dinámica y queremos que el paciente sea asistido. Cuando decimos que le vamos a hacer ecografía solamente a los pacientes mayores de 60 años que tienen un factor de riesgo, nadie se va a quedar sin el control que merece, ¿no es cierto?, porque viene y lo vamos a ver, claro. Sí, quiero que sepan que la patología sigue siendo muy sintomática. Yo vengo de salir del COVID, de esta nueva versión, que la padecí hace unos días, y entonces, bueno, eso me sirvió como la otra vez, saber de qué se trata. No la pasás bien, en el sentido que síntomas tenés y muchos. Estás cansado, con mucha secreción, con cefalea, con decaimiento, que son síntomas normales, entre comillas, ¿no es cierto? O sea, son los síntomas habituales y eso no nos tiene que preocupar. Y bueno, y la otra es por ahí reforzar el tema de la vacunación, porque realmente, no sé si los pacientes internados en su mayoría son pacientes no vacunados y los poquititos pacientes complicados son no vacunados, que era el temor que teníamos, ¿no es cierto? Allá por septiembre, octubre, cuando pedíamos que por favor se vacunen, porque la complicación iba a ser en los no vacunados. Afortunadamente, esta cepa es menos agresiva, pero de todas maneras sigue complicando más a los no vacunados.